me quedé hablando, mejor dicho, estoy con la justa, pero bueno, vamos a tratar de ello. La semana pasada empezamos a hablar de las leyes del Tumá. ¿Qué significa eso? Las leyes de la impureza ritual. Impureza ritual, aunque le parezca a usted, aunque ese nombre le saque ronchas, como dice, o no le guste, el ritualismo es parte del proceso. Así es. ¿De sometimiento de qué? Adivine qué. De la carne. Porque ¿a quién le molesta más el ritualismo? A ver, dígame, ¿a quién le molesta más el ritualismo? A la carne. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en personas que todo lo juzgamos. Y entonces nos aburrimos rápidamente. Como todo es más que voy ahora, no, el patrón se está demorando. Yo no, tengo el partido, tengo la película pendiente, no, tengo la pizza, no, se demora, tengo la pelea de Canelo. ¿Cuándo es eso? ¿No? Hoy. Yo se la tiro de vez en cuando porque... Ahí sí que ahí se rió, ¿no? Porque como él es de boxeo. Claro, y lo miré justamente, ¿ves? Y se rió conmigo, entonces dije, no, ya la compré. Sí. ¿No? Bueno, comprémosla, hagamos una chancha. Bueno, resulta que esas cosas rituales son importantes porque Dios a través de lo ritual nos lleva siempre a exaltarlo a Él. ¿Por qué? Porque los rituales nos llevan a hacer de algo algo que perdure. Así es. Por ejemplo, yo le decía la semana pasada, ¿cuántos apenas abren los ojos, se tiran de la cama y oran? ¿Ah? Levante la mano. ¿Cuántos? A ver, levanta las manos. Todos los que oran inmediatamente. ¿Ve? Eso es un ritual. No, uno se para y llega, yo voy hasta mi escritorio y me siento. Un pastor también ya es usted de la lista. Pero del hecho de que usted se pare y se vaya a su oficina y haga, eso es parte del ritual que usted está haciendo. Después de eso, seguramente va y se lava los dientes. O lo puede haber hecho al revés. Después va al desayuno. O sea, uno tiene un ritual diario. Por eso es que ya usted está ahí. Pero ¿por qué le molesta entonces los otros rituales que tienen que ver con el Señor? ¿Sabe por qué? Porque interiormente hay el espíritu humano, el yo, que eso le molesta, porque la gloria la quiere el yo, no la quiere que se la den a nadie. Así es. Entonces, él quiere ser el centro de atracción. Por lo tanto, todo lo que signifique darle la gloria a alguien, le molesta. Y más todavía cuando se trata de darle a Dios la gloria. Y saben, hermanos, es tremendo porque esto no lo heredamos nosotros del pueblo hebreo. Porque el pueblo hebreo tiene muy claro Así es. que Dios es el centro de todo. Que Dios es Dios y para Él es todo. Ese es el pensamiento hebreo. Pero sin embargo, para el griego, para el occidental, el romano, no es Dios el centro. Claro que no. Es el hombre. Por lo tanto, ¿a quién se le da gloria? Al hombre. Al hombre. Esta sociedad occidental, ¿por qué creen que las sociedades islámicas le tienen tanto fastidio a los occidentales? Por esa razón. Claro que ellos son extremistas, ellos ya van por otro lado. Claro. Pero el gran problema que ellos tienen es ese, que no honramos a Dios como ellos lo honran. ¿Me estoy dejando entender? Claro. Bien. Entonces, cuando hablamos de esto, de la ley del Tumá y de la impureza ritual, estamos hablando de esas leyes que te hacían inmundo, te hacían tamé.
y no te permitían alabar a Dios o acercarte a hacer actos rituales como Por consecuencia la de estar punición. sucio de este asunto. Entonces, vimos en el capítulo 11 las leyes de impureza ritual estaban destinadas a no permitir que el tabernáculo fuera profanado por cuestiones impuras. Puras. Y todo eso era impureza ritual. El tocar los elementos para rendirle culto a Dios era una impureza. Era una impureza ritual. Comer de las ofrendas entregadas a Dios era una impureza ritual. Por lo tanto, yo no sé si se recuerdan que vimos el caso específico cuando murieron los dos hijos de Aarón. Aarón y sus hijos, los otros hijos estaban oficiando y no fue permitido que ellos se bajaran, ni que tocaran los cadáveres de los dos muertos. Es más, tuvo que venir un primo lejano, ordenado por Moisés, para que lo recogiera y lo sacara del campamento. O sea, como cualquier cosa. Y se lo digo así, no para que nos espantemos, sino que ese era el nivel con el que se trataban las cosas del Señor. Juan dista muchísimo de cómo nosotros tratamos las cosas hoy en día. Y hago énfasis en esto porque vamos a hablar ahorita en breve de lo más importante. Yo llegué a entender que esta parte es súper importante. Es un capítulo pequeño. Capítulo 12 de Levítico son 8 versículos. Pero me salieron 8 páginas y podía haberme salido más por la cantidad de información que hay con respecto a lo que Dios considera impureza ritual. La manera como Dios mira a la mujer, porque yo no me enfoqué en la ley castigando, yo me enfoqué en lo que significa la ley, porque la ley fue hecha para protección de nosotros. La Torá significa instrucciones y Torá es dada para protegernos a nosotros. Es como un marco en el cual nos encierra para protección. Eso fue lo que Dios hizo con estas leyes. ¿Por qué? Porque se ocupó de que la mujer, desde la concepción hasta el nacimiento y después del nacimiento hasta la crianza, fuera un elemento de Dios de santificación para el niño. Porque, ¿saben qué pasa? Que nosotros a veces no caemos en cuenta cuánta contaminación adquirimos nosotros antes de la concepción. Porque ninguno de nosotros puede decir que estuvo enclaustrado en un monasterio, tú en un monasterio, tu esposa en otro monasterio, y de ahí eran puros completamente, y de ahí salieron, se casaron y tuvieron hijos. ¿Algunos de ustedes son así? Y ni aún así, porque pensamientos había. Así. ¿Saben qué pasa, hermanos? Que cuando estas cosas ocurren, uno llega a la concepción, al proceso de unidad, de unirse con su esposo, la esposa y el esposo, y invitar a Dios a ser parte de esa sociedad. Porque para Dios es importante todo ser viviente. Así es. Todo ser que Él permite que venga a este mundo es una flecha que debe ser preparada en todo el tiempo para que cuando tenga que salir del arco le dé al bulbo.
Entonces, el tiempo que pasa, la mujer manteniéndose en su pureza. Recuerde que el caso de la reina, de la reina que pasó 6 meses, Esther. Esther pasó 6 meses siendo purificada para ser entregada al rey. Esa purificación es símbolo de cómo es que nosotros debemos purificarnos para encontrarnos con nuestro novio. Yo pregunto, ¿la iglesia en estos tiempos estará preparada de esta manera para encontrarse con el novio? No. Ya estamos listos. No, porque todo el mundo clama que venga Cristo, que venga Cristo, que venga Cristo. Pero la pregunta es, ¿estaremos listos para irnos con Él? Algunos me dirán, doctrinalmente sí, pastor. Porque la doctrina de la gracia dice tal cosa. Y otro dirá, no, es que algunos ya la perdieron, pero la volvieron a coger. Entonces, ¿en qué andamos? 40.000 denominaciones. Así es. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Pero la verdad de las cosas es que al final de cuentas, Cristo viene por una iglesia pura, una iglesia santa. Y si nosotros no empezamos por santificar nuestra mente, ¿cómo podemos esperar a un Dios santo? Y ojo que no estoy hablando de ser perfectos, estoy hablando de santificarla. Quiere decir tener conciencia de apartar nuestra mente día a día, minuto a minuto, momento a momento. ¿Usted tiene esa conciencia? No, ojo que no estoy diciendo que no peque. Estoy diciendo que usted tiene conciencia de pecado. Cuando usted peca, automáticamente el Espíritu Santo lo redarguye y usted se da cuenta. O está tan cauterizado y cuenta se da. Y le sale una mentira tras otra y otra, y entonces, y al final dice, Ya se las cree. hasta se la creen. Sí, se las cree. ¿Me estoy dejando entender, hermanos? Pero la naturaleza de Dios, que es pura, clara, se encargó de trabajar con la mujer para que esto ocurriera de esa manera. Por eso es la razón de estas leyes del Tumá, porque ya en el 11 se habló de la purificación del hombre tocando cadáveres, tocando animales muertos, personas, etc. Pero en este caso se dedica solamente a hablar de la mujer y de la concepción. ¿Por qué? Porque estaba interesado en que la mujer se mantuviera protegida, cuidada y con la mente clara, porque ella sería la encargada de educar los soldados de Dios. Esa es la conclusión que yo saqué de este capítulo 12. Porque todas las mujeres, por eso decía yo las madres son eso. Pero el mundo, ¿qué cosa ha hecho? Ha pervertido esto. Le ha metido a la mujer la idea de que ella tiene que competir con el hombre, de que ella tiene que ser mejor que el hombre, que el hombre también puede quedarse en la casa atendiendo a los hijos. No se trata de poder, se trata de cuál es el orden. La función. ¿Cuál es la función? Lucho lo ha hecho muy bien. Sí, pero tiene a su mamá que le ayuda. Es una Eloida. Tiene una Eloida que lo ayuda. Porque solo podría. No. No. ¿Cómo trabaja y atiende a su hija? No, ahí está su madre. Estuve 2 años solo y fue horrible. Así es. ¿Me estoy dejando entender, hermanos? Hermanas. Así que siéntanse ustedes realmente realizadas como madres cuando ustedes lean este versículo.
porque son, como le dije, 8 versículos. Y vamos a leerlos en breve, pero cada versículo dice algo espectacular en tal. Porque en lo primero, vamos a leer el 1 y el 2, por favor, Lucho. Si el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si una mujer queda embarazada y da a luz un varón, será ceremonialmente impura por 7 días, así como es impura durante su periodo menstrual. Estaba dando 2 pautas en primer lugar. Estaba diciendo que esta mujer que quedaba embarazada, si daba a luz un varón, iba a tener 7 días de impureza ritual, espiritual, como consecuencia de haber dado a luz. Son 7 días si es un varón. Si es una hembra, son 14 días. Pero esto solamente se refería a la sangre, al periodo menstrual, a esa parte de la sangre que sale durante 7 y 14 días. Sangre muerta, claro. Está desalojando. Recién después de esos días, ya se podía considerar que podían ir ¿a qué? A hacer el primer acto, que era ir a hacer un tevilá en agua. Usted dirá, pastor, ¿pero qué? ¿Se fue a lavar? No, no se fue a lavar. Porque él se lavaba en su casa, se aseaba en su casa. Pero esto iba a cumplir las normas del Todopoderoso. ¿Para qué? Para ir purificando el vientre. Usted no se imagina qué cantidad de mujeres quedan estériles por cosas tan simples. Así es. Y mujeres que en su juventud abortaron y que en la actualidad no pueden quedar embarazadas. Y sin embargo, el escándalo que hay en este país por el aborto, no saben que están tratando, detrás de todo esto, detrás de todas estas leyes, hay intereses creados para que la gente deje de parir, dejen de tener hijos, dejen de multiplicarse, o sea, contra la naturaleza de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué en vez de decir el aborto, por qué no se enfocan en educar a la gente para que tengan abstinencia? De acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra, para que se abstengan, para que eduquen a los niños y no le den condones. ¿Se da cuenta? El pensamiento es diferente, ¿no? Porque si tú quieres controlar algo, o si quieres ayudar en algo, pues no te vayas por el lado de la libertad extrema. Porque cuando tú promueves el aborto, le estás diciendo a los jóvenes, a las jóvenes, que puede ser promiscua, puede ser lo que tú quieras, y después, pues si no te gusta, ¡pa!, lo sueltas. Y cuando quieren realmente volver a concebir, tener concepción, no lo pueden hacer. No voy a hablar de ese tema más, pero es un punto importante a considerar. No dejemos que nos laven la cabeza con cosas absurdas. Todas estas cosas tienen lógica en Dios. Exacto. Dinero. Todo tiene que ver con dinero. Ahora todo se habla de eso. Todo tiene que ver con dinero. Usted no sabe la cantidad de gente moviendo, gente millonaria, moviendo todos los hilos de Parenthood y y también de la comunidad LGTBQ. Todos son grandes capitales moviendo. ¿Por qué? Porque hay una agenda global. Muchos dijeron que la vacuna, la agenda global, también tiene su parte. Así es. Todo tiene su parte.
Ya eso ya no hablan de eso mucho. No, claro, ya no hablan mucho de eso. Ya no hablan mucho porque ya están educados. Mira, es que apenas dicen, viene una ola, ya todo el mundo saca su mascarilla del baúl y ya se prepara. Ahí está, listo. Ya saben mascarilla y ya saben todo. Ya sabemos el protocolo. Pero todo esto tiene una razón de ser. Porque a la larga, cuando venga el momento de utilizarlo, ya nuestra mente está preparada para cada cosa que vayan a hacer. Estamos programados. Ya estamos programados, exactamente, programados. Las vacunas y todo eso fueron parte de la programación. ¿El virus era real? Sí, era real, sí es real. La gente se murió de verdad, no se murieron de mentira. Se murieron de verdad, o sea que el virus sí era de verdad. Pero, ¿a quién le importa que gente se muera si estos capitalistas que tienen los dineros quieren que todo el mundo se muera, man? Así es. Control de Pero en fin, Ahora están hablando control de... de población. hermano, cada cual tiene que tener sus elementos. Ahí están, ahora me hice mi test de IQ. Todavía estoy bien. Me está fallando otra cosita, pero esta no está fallando. Esta está buena todavía. Estoy en el averaje, Está bien. 50%. Hay jóvenes que están tostados. No, que sí que. Hay jóvenes que están tostados. Que le da 12, imagínate, 12. De 100%, 12. Tostados. Pero en fin. Bien. Entonces esta mujer daba a luz a un varón, quedaba impura, bajaba a la piscina y cumplía la primera regla. De ahí entraba en el proceso de 33 días esperando para poder participar de la ceremonia de los alimentos de ofrendas, para participar en las cosas del templo y todas esas cosas. O sea, por ese espacio no podían ir al templo. ¿Está escuchando? Hoy por hoy, eso no pasa. Todo lo han acortado, todo lo manejan como ellos quieren. Pero las razones por las cuales funcionaba de esta manera era porque Dios esperaba que la purificación fuera completa. Porque el cuerpo tenía que pasar por ese proceso de purificación. Así era. Una sanidad interna. Una sanidad interna, total. Vamos al 3, por favor, que ya estoy contigo. Levítico 12:3. Al octavo día circunciden el prepucio del niño. Ajá. Al octavo día. Mire que, fíjense, es curioso, porque acá no vemos que le hablan a los papás. Le habla a la mujer. ¿Ah? ¿No se dan cuenta que no le hablan a los papás? O sea, no es que la señora le diga, oye, negro, vamos a tener que llevar al niño a que lo corten ahí. No. Le hablan a la mamá. O sea, era un acto entre la mamá y Dios. La mamá estaba preparando toda la crianza, toda su relación personal con Dios para criar a ese hijo. O sea, ¿quién cría a los hijos realmente en los matrimonios hebreos? La mamá. La madre. Por eso que las mujeres hebreas no trabajan. Y en nuestra cultura se lo dan es al padre. El padre es el que decide si. Y los hombres son tan acaudalados que no necesitan las mujeres trabajar. Pues, porque realmente ellas tienen que enfocarse en su familia. O sea, ¿cómo estaríamos nosotros realmente si trabajáramos de esta manera? Antes era así. No trabajaba en Cuba. Bueno, qué interesante esto del octavo día, porque el octavo día es una señal de pacto que marcó Sí. Dios con Abraham, Así es. los patriarcas.
antes de Moisés. O sea que este pacto no lo estableció Moisés, lo estableció Dios con Abraham. ¿Para qué? Para señalar a aquellos que eran el pueblo hebreo. Pastor, pero ¿y cómo es ahora Jesús llegó y ya anuló esto? No, no está anulado. Para el pueblo hebreo no está anulado. Ellos todavía siguen circuncidando a las personas. Y en el caso nuestro, como en Cristo Jesús, tenemos la prerrogativa de tener por tener a Cristo en nuestros corazones circuncidados. Porque cuando este pacto habla de estar en Cristo, estar salvo, ser pueblo de Dios. Para eso se estableció el pacto de la circuncisión. Yo le pregunto a usted, varón, ¿tú a quién le perteneces? Al Señor. A Cristo. Así es. Y por ende le perteneces a Elohim. Así es. Por lo tanto, ¿y te has circuncidado? No. ¿Ve? No estás circuncidado. Yo estoy circuncidado porque fisiológicamente, pero no porque realmente lo hiciera como judío o como hebreo. Yo no me puedo volver a circuncidar. ¿Y eso significa estar en pecado? No significa estar en pecado. Pero sin embargo, hay varones en Cristo Jesús que se han circuncidado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios les ha hablado a sus corazones que tienen que hacerlo. Por X o Y motivo. Por X o Y razones. Y lo hacen. Pero ¿saben qué pasa? Lo importante de todo esto es que los pactos nunca son abolidos por otros. Las leyes no son abolidas por otros en Dios. Son mejoradas. Así es. Cristo mejoró las leyes. Pero también las puso más estrictas. Antes, para cometer un adulterio tenía que ser encontrado con las manos en la masa. En la muchacha. Bueno, más. Para muerte. Fue la masura. Ahora, ese es el pensamiento. Si una persona pasa por ahí Ya. y la miraste y ya, Ya adulteraste. Adulteraste. tu corazón. o sea, fue mejorado el pacto, pero también fue más estricto. ¿Ok? Ahora, otra de las razones importantes para saber que este pacto estaba en lo correcto era lo entendido por la naturaleza. La pregunta es, ¿por qué a los 8 días? Número 1, porque a los 8 días ya la protombina y la vitamina K, que son elementos coagulantes importantísimos para toda cirugía, ya estaban desarrollados. En sus niveles Si hubiera sido a los 2 días o 3 días, todavía los niveles de coagulación para el niño no hubieran sido óptimos. Recién al 8º día, la vitamina K estaba completa y la protombina estaba al 110%. Por eso que en ese momento que se hacía el corte, la coagulación era más rápido. más rápida. ¿Quién no sabía eso? Solamente Dios. Claro, que el niño sufre menos. Claro, sufría menos. Rápidamente se recuperaba. ¿Sí o no, doctora? ¿Ah? ¿Qué dice usted de este asunto de la coagulación? Usted que trabaja con pacientes de los dientes. ¿Qué dice? ¿A ti te pregunto? ¿Sí? Sí. Te pregunto porque la coagulación es importante para cualquier extracción y cualquier cosa de esas. Cosa del cuerpo. Dependiendo de cuánto, de cómo esté tu nivel de coagulación, es que te van a intervenir.
Una persona que esté baja de coagulación no le interviene. Pero la naturaleza, no la naturaleza, Dios manejando las cosas, proveyó de que el niño a los 8 días estuviera ready para hacer lo que tenía. ¿Amén? O sea, este pacto de la circuncisión no era un pacto cualquiera, era un pacto establecido por Dios con el pueblo hebreo. Así es. ¿Amén? El 4, Levíticos 12:4. Después de esperar 33 días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. Durante ese tiempo de purificación no debe tocar nada que haya sido consagrado, ni tampoco entrar en el santuario hasta que haya terminado su tiempo de purificación. O sea, volvemos al punto de que la mujer, inmediatamente después de haber hecho su purificación en Mizque, ya estaba el primer paso. Pero los 33 días que quedaban para purificarse por su hijo varón era un periodo de expiación. Así es. Un periodo donde Dios con ella iban recordando todas aquellas cosas que pasaron antes, durante la concepción. ¿Para qué? Para que fuera purificado el niño. ¿Cuándo? Con la ofrenda al final del periodo. Esto se terminaba con la ofrenda. A los 40 días, cuando ya la mujer estaba lista, con sus 7 días primero en el Mizque, en la piscina, y sus 33 días de expiación, preparaba su ofrenda, que ya la vamos a ver cuál era, la llevaban, una ofrenda por el pecado y una ofrenda por agradecimiento o purificación, y entonces ya estaba listo el niño. ¡Qué tremendo! Que a partir de ese momento ese niño quedaba como consagrado. Tenía ya. Y lo vemos. Ahora entiendo yo por qué se menciona en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se menciona que Cristo fue llevado a los 8 días. En Cristo se cumplió toda la Torá. Y a los 8 días fue llevado. ¿Por qué? Porque era algo que no podía dejarse pasar. Ustedes se imaginan cómo hubieran saltado los religiosos, los que están en Israel mirando con lupa todo lo que tiene que ver con el Mesías. Levítico 5. Si una mujer da a luz una hija, quedará ceremonialmente impura durante 2 semanas, así como es impura durante su periodo menstrual. Después de esperar 66 días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. Yo la verdad no entiendo por qué el doble. Pero presumo de que por la función que tenía que realizar, tenía que haber mucho más proceso de expiación. Por eso yo, después de esta enseñanza, admiro mucho más a las mujeres. Claro, las mujeres que verdaderamente entienden o están entendiendo en su espíritu la naturaleza de estas escrituras, porque ¿qué objeto tendría que yo las ponga ahí si no son importantes? ¿Me explico? ¿Qué objeto tiene que se predique sobre esto si no es importante para usted? Ahí se la dejo, realmente. Pero tiene que haber mucha más información. Por eso le dije, salieron 8 páginas, pero había para sacar muchísimas más, por casos y casos y casos y casos y casos que la sabiduría hebrea sacaba. No, y el hecho, pastor, de que nuestro Salvador, que María, la madre de nuestro Salvador,
vivió eso y lo llevó al cumplimiento, es importante para nosotros entender que lo que está escrito tiene validez. Tiene validez porque ella lo cumplió a cabalidad. Exacto. Todo a cabalidad. Y se logró. Porque Yeshua es la muestra de que verdaderamente él pasó por toda esta educación. Muy poco vemos que participó en la educación de Yeshua a José. Así es. Más vemos que María intervenía en todo. Es más, el respeto que Yeshua le tenía a María. Que en la boda de Cana, cuando todavía no podía hacer nada, Por ella lo hizo. por ella lo hizo. Levítico 12, 6 y 7. Cuando se cumpla el tiempo de la purificación, ya sea por haber tenido un hijo o una hija, la mujer deberá llevar un cordero de 1 año como ofrenda quemada y un pichón de paloma o una tórtora como ofrenda de purificación. Deberá llevar sus ofrendas al sacerdote a la entrada del tabernáculo. Luego, el sacerdote las presentará al Señor para purificarla. Entonces, ella volverá a estar ceremonialmente pura después del flujo de sangre del parto. Estas son las instrucciones para una mujer después del nacimiento de un hijo o una hija. El doctor Blatt nos enseña, la madre tendrá que presentarse en el templo después de un parto. Si es un hijo, será a partir del 41 de su nacimiento. Y si es una hija, a partir del 81. Ella tenía que entregar 2 animales para 2 sacrificios de ascensión y de pecado. Y vemos más adelante un sinnúmero de indicaciones. Yo tengo acá un sinnúmero. Por ejemplo, representa la entrega total del Eterno. Es como una renovación de voto con el Padre. O sea, tan importante era la ofrenda de presentación de un hijo después de la purificación de la madre, que se consideraba, o los sabios consideraban, que realmente era como una renovación de votos entre esa mujer que había estado durante 40 días y 80 días en comunión con su padre, recibiendo instrucciones para cuidar a su hijo. Esto nos enseña en primer lugar que la madre ahora tiene la oportunidad de renovar su entrega a Hashem por medio de este sacrificio. O sea, cuando ella estaba haciendo esa ofrenda, realmente ella estaba acordando con el Señor en su pacto con Él de la crianza de ese niño. A pesar del nacimiento de un hijo o una hija, ella tiene que seguir viviendo para Hashem. Ahora con mayor responsabilidad, pues debe ministrar a sus pequeños. ¿Saben cuál era uno de los puntos por los cuales ella tenía que seguir conectada con el Señor por tanto tiempo? Porque ella tenía que entregar a ese niño. En esa expiación, en ese tiempo, ella tenía que trabajar con Dios, de despegarse de ese niño, para ponerlo en el lugar correcto y poderlo entrenar. No es igual entrenar a un hijo con propósito que criarlo sin propósito. Ahí lo vemos, cuántas mujeres crían a sus hijos conforme se les da el día a día, sin un plan establecido. Y vemos que a futuro, ¿qué pasa con sus hijos? Se pierden. Pero aquí el Dios eterno estaba garantizando en ese periodo que la madre se despegara del hijo. Bastantes días. El nacimiento de un hijo constituye una de las cosas más impresionantes en la vida de una mujer. ¿Sí o no? No más. Es fácil que se olvide de un compromiso con Hashem. Es fácil que el niño tome el lugar de Hashem para hacer lo más importante en su vida. Claro. Es fácil que una madre en algún momento pierda la noción y ame más a su hijo que al mismo Dios. ¿Puede pasar o no? ¿Puede pasar o no, Paquito? Pero este proceso garantizaba que no fuera así. Tremendo.
Es fácil que se olvide de su padre celestial. Ella necesita reafirmar que el nacimiento constituye el cumplimiento de un llamado de Hashem. O sea, el ser madre no es para cualquiera. Eso constituye un llamado de Dios a dar vida. Tremendo, porque me recuerda el caso de Lucía con Franklin. Ellos no estaban buscando a Jacob. ¿No? No estaba en los planes. Pero en los de Dios. En los de Dios sí, pero no estaba en los planes. Y de repente, ¡pah!, pasó. Hay propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Porque Jacob tiene una capacidad de unir impresionante. Acuérdate que Jacob, padre de naciones. Así que eso, todo lo que hace Dios tiene un propósito en sí. Malaquías 2:15, Lucho, por favor. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Wow, qué lindo ese versículo, no lo había visto. Ese es el propósito de Dios. La familia. Y ahí le da al hombre su chiquita ley. Levítico 12:8. Pastor, para la pregunta que hiciste de por qué el varón y por qué la niña, el más largo el tiempo, la muchacha aquí encontraron algo interesante. Dice, el largo periodo de ceremonia de impureza por el nacimiento de una hija no debe ser entendido como una penalización. En su lugar, esto es por la esto está vinculado a la idea dada en los versículos previos. El tiempo de la impureza es por la responsabilidad simbólica de traer otros pecadores al mundo. Cuando nace una mujer, la madre trae una pecadora al mundo que va a traer también a otros pecadores al mundo. Wow. O sea, todo es con propósito. Recuerda, todo Dios lo hace con un propósito mayor. Amén. Levíticos 12:8, ¿no? Ya estamos cerrando, ¿no? Dice, si a la mujer no le alcanza para comprar un cordero, deberá llevar un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Uno será para la ofrenda quemada y el otro para la ofrenda de purificación. El sacerdote los sacrificará para purificarla a ella y quedará ceremonialmente pura. Lucas 1:47. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ella, en completa libertad de expresión, reconoció su condición humana. No libre del virus de pecado, heredado en su carne. ¿Lo leo todo completo? Sí. Sí, dice, no libre del virus del pecado heredado en su carne. Así hubiera sido hallada por Elohim. Virgen y pura, necesitaba la redención de su Salvador. Así mismo, ¿eh? O sea, esto lo estaba diciendo María. Aunque María había sido descrita por el Espíritu Santo como bienaventurada, como la más grande entre todas las mujeres, pero sin embargo ella cumplió todo lo que tenía que cumplir para poder santificar a su hijo que iba a ser el Salvador, el Cordero Santo que iba a quitar el pecado del mundo. Amén. Marcos 3:21, por favor. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Estaba hablando de una mujer. La condición de una mujer que ama de casa común y corriendo dentro del pueblo judío. Ella, así es cuando aman a sus hijos y no podían, se ponen fuera de sí. O sea, hablando de una mujer en ese sentido, ¿no?
Claro. El texto se refiere a que Yeshua, en Marcos 3, 31 y 35, y luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir, no, esta era María que no entendía lo que estaba pasando. Exacto. Y le mandaron a decir que saliera para que hablara con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así es como realmente vemos que nuestro Mesías cumplió cada uno de los aspectos de la palabra. ¿Cuántos creen que Jesús fue un buen hijo? Amén. Levante su mano y póngase en pie.